Iniciamos nuevamente las clases. Por ser el grupo número 1, impartimos las clases vía virtual. La próxima semana serán exámenes. Nuestro examen es precisamente el próximo miércoles. Y al finalizar este tema les voy a decir hasta dónde va a entrar en el segundo parcial. Para dar inicio, veamos el punto número 17 del contenido del programa de estudios que establece específicamente los imperativos jurídicos procesales. Para ello tenemos 4 incisos. Uno de ellos es la definición, el otro es deberes procesales, seguimos con obligaciones procesales y terminamos con cargas procesales. ¿En qué consiste precisamente los deberes, obligaciones y cargas? Estos son impuestos y hay que cumplir dentro del proceso. Por un lado puede ser por voluntad de las partes o de los sujetos procesales o por disposición legal. Es decir, que en este caso el Estado ha delegado en los tribunales de justicia un poder y el deber de dirigir un proceso, con el propósito de que cumpla su cometido y darle una protección a alguna de las partes quienes estén en litigio, emitiendo la sentencia que en derecho corresponde. Por consiguiente, estos deberes, obligaciones y cargas puede ser que las personas lo cumplan sin necesidad de acudir a la fuerza legal, o en su caso, si no desean hacerlo, pues hay una disposición, hay una coacción legal que lo tienen que cumplir siempre y cuando sea una resolución o una sentencia emanada por el juzgador. Antes de entrar a conocer lo que son deberes, obligaciones y cargas, debemos de tener en claro qué es un deber. Deber son aquellas normas que regulan nuestra convivencia social. Eso es en términos genéricos, o podríamos decir que es un mandato, es una orden de alguna persona o autoridad competente, cuyo propósito implica que se cumpla con una obligación contraída. Si me doy a entender qué son deberes en términos generales, veamos ahora un deber jurídico desde el punto de vista del derecho. Y aquí es un comportamiento obligatorio de las partes o de los sujetos procesales que está debidamente normado en nuestros cuerpos legales, ya sea a través de un contrato, ya sea a través de un convenio o de un tratado. Y esta persona tiene la facultad de exigirle a otra el cumplimiento de una obligación contraída. Y este es un deber eminentemente jurídico. Desde otro punto de vista, cabe mencionar que un deber, perdón, la llamada no tenía energía eléctrica, perdón, un deber, desde el punto de vista legal, nace de la imposición de una norma, de un artículo o un precepto legal que regula el comportamiento de la persona, por lo que está debidamente legislado y amparado en los diferentes cuerpos legales. Vimos que es un deber, vemos ahora que es un deber jurídico y entremos a un deber procesal. Cuando hablamos de este poder procesal ya estamos inmersos dentro de un proceso. Aquí lo que cabe mencionar es que es una obligación de cumplimiento y que tiene que realizarse dentro del proceso. Estamos hablando procesalmente.
Podríamos tener un ejemplo. Las partes tienen el deber de decir la verdad. Tienen el deber de conducirse con probidad, con lealtad, con buena fe. Ese es un deber, ¿sí? Y le impone la ley. Pero ya será él quien tome la responsabilidad y decida de hacerlo de una mejor manera. Entonces, los deberes, como hemos dicho, es un imperativo jurídico procesal establecido a favor de una adecuada realización del proceso. Ahora, hay deberes que aplican a los terceros que están involucrados dentro de un proceso. Ejemplo, de prestar declaración testimonial. Es un deber de terceros. Lo otro es actuar como expertos o peritos dentro de un proceso, siempre y cuando se les haya discernido el cargo y lo hayan aceptado. Y esos son deberes que tendría que cumplirse. Sin embargo, podríamos decir que en conclusión, los deberes procesales es un conjunto de obligaciones impuestas por la ley o por el órgano judicial. Aquellas personas quienes intervienen en el proceso, ya sea a las partes procesales o a los sujetos procesales. Si unificamos lo que es deber jurídico, deber procesal, podríamos concluir que el deber jurídico procesal, porque es legal y estamos dentro del proceso, es un mandato o comportamiento que está normado en nuestros preceptos legales y que podrá cumplirse por los involucrados en el proceso, en el juicio que se esté ventilando. Esos serían los deberes. Tienen el deber los testigos de decir la verdad. Es un deber. De las partes de declarar, de conducirse de buena fe, con actos lícitos, encaminados a resolver el conflicto que está sometido a consideración del órgano jurisdiccional competente. Si me doy a entender entonces qué son los deberes, pasaríamos ahora a que son obligaciones procesales. ¿Qué es una obligación? Podríamos decir que es una exigencia establecida por la ley o por alguna autoridad. Exigencia. Podríamos también concluir que las obligaciones precisamente son aquellas prestaciones impuestas a las partes en el momento de que se esté ventilando el proceso, en el momento que se esté desarrollando las etapas procesales para culminar con una sentencia. Y esos están instituidos por intereses de un acreedor o intereses ajenos. Podría decirse también que es una conducta procesal impuesta legalmente con fines de tutelar los intereses ajenos de las personas. O podríamos también comentar que la obligación procesal existe cuando la ley lo ordena. O alguien tiene que hacerlo tomando en consideración su comportamiento para satisfacer intereses ajenos, sacrificando el propio. Es decir, que el órgano jurisdiccional competente lo que va a hacer es resolver esos intereses ajenos y va a obligar a las partes a ciertos actos dentro del proceso. El que es más acentuado, el que es común, sí se requiere al momento de presentar la demanda son las costas procesales. Hemos comentado un poco de ello y les he platicado
de que las costas procesales, cuando el demandante tiene que requerirlas dentro de su demanda. En igual condición, las tiene que requerir el demandado cuando se opone a esa demanda. Pero tiene que ser a petición de parte, porque el juez no puede resolver sin requerimiento de parte las costas procesales. ¿Y qué son esas costas procesales? Pues son los gastos que ocasionan las partes procesales con motivo de un procedimiento judicial, cualquiera que sea la índole. Aquí el propósito es que si se ha actuado de mala fe dentro del proceso, el juez tiene esa facultad de condenar en costas procesales a una persona que se ha conducido de una manera inadecuada, siempre y cuando el juez resuelva que hay que pagar costas judiciales. Sin embargo, el juez lo va a ordenar al momento que emita la sentencia, al momento que se concluya el proceso. Puede ser en contra del demandante o puede ser en contra del demandado, pero con la aclaración de que las partes procesales lo tendrían que requerir. Y esa es una obligación que tiene que cumplirse. Al momento de que el juez emita su fallo y condena en costas a cualquiera de las partes procesales, tiene que cumplir, tiene que pagarlas, porque lo está ordenando así la sentencia. Y esta es una obligación. Por consiguiente, en la contestación de la demanda o en la reconvención o en la excepción, en esa oposición que haga el demandado, solicítela. Y recae un criterio que la persona, cuando es condenada, es porque se ha conducido maliciosamente o ha actuado de mala fe dentro del proceso, y como consecuencia de ese acto, de esa conducta, viene el juez y condena al pago de las costas procesales y tiene que ser requerido de parte. Es decir, hay que solicitarla en la demanda o en la oposición de la demanda. Y no tiene esa facultad del juez, esa atribución de oficio de condenar, ya que el juez no puede extralimitar su función. Y eso le llamamos extrapetita, es decir, él no puede extralimitarse, no puede condenar en algo que no ha sido requerido. Él se tiene que pronunciar tomando en consideración lo que se le ha pedido por las partes procesales. Y por último tenemos las cargas procesales. Cuando se está desenvolviendo el proceso, cada una de las partes tiene cargas que tiene que cumplir. En caso contrario, cualquiera de las partes no cumpla, pues posiblemente al momento de que el juez emita esa sentencia va a ser contraria a sus intereses. Estas cargas procesales son obligaciones que se tendrían que cumplir y que podrían afectar el resultado de un proceso. Ejemplo, pregunto, ¿quién tiene la carga procesal de requerir que actúe el órgano jurisdiccional? ¿A través de qué lo hace? El demandante a través de la demanda, definitivamente. Entonces, él tiene esa carga procesal. ¿Quién tiene la carga procesal de oponerse a esa demanda? El demandado.
Entonces, estas cargas procesales es la facultad de hacer algo y en cuya falta de uso resulta posiblemente la pérdida de esa posibilidad, de esa facultad. Aquí estamos atendiendo o protegiendo nuestros propios intereses. ¿Sí? ¿Quién tiene la carga de argumentar? ¿Quién tiene la carga de que el proceso continúe? De que el proceso se resuelva lo más pronto posible. ¿Cómo le llamamos cuando el demandante demandado le dan esa continuidad al proceso para que tenga una resolución? Y esa es una carga. ¿Cómo le llamamos a ese principio procesal? Impulso procesal. Así es. Impulso procesal, ¿sí? Es que las partes procesales agilicen el proceso, porque ellos están conscientes que tiene que resolverse el mismo lo más pronto posible. Y ese es darle continuidad, y son las partes procesales. Obviamente, en algún momento, posiblemente, alguna de las partes procesales no esté de acuerdo con que el juicio se ventile lo más pronto posible, porque podría existir ese criterio o podría prevalecer el mismo. Sin embargo, para que prevalezca el principio de impulso procesal, porque las partes le están dando esa continuidad. Aquí el juez no tiene facultad de darle esa continuidad. ¿Cómo se le denomina ese principio cuando el juez sí tiene la facultad de resolver sin necesidad de requerimiento de parte? Inquisitivo. Y cuando ese requerimiento de las partes, ¿cómo le llamamos a este principio? Inquisitivo. Y cuando lo solicitan las partes procesales, dispositivo. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién tiene la carga de aportar los medios de convicción? Obviamente son las partes procesales y ellos tienen la libertad de hacerlo o no hacerlo. Si no lo hace, se coloca en una situación sumamente desventajosa. ¿Sí? Posiblemente esa sentencia que se dicte en relación a los elementos de la prueba llevados por las partes sea contraria. ¿Sí? Entonces, aquí esta carga de la prueba le toca al demandante demandado. ¿Sí? Su obligación es presentarlas, porque si no lo hace, claro, quedaría a criterio también de ellos. Si no lo hace, pues posiblemente el fallo sea desventajoso, ¿sí? Sea desfavorable. Las cargas de los alegatos las tienen las partes procesales, ¿sí? Y el que no lo haga valer en su momento, pues perderá esa etapa procesal y el juicio continuará. Entonces, en resumidas cuentas, podríamos decir que la carga procesal es cuando la ley fija la conducta en que debe asumir quien quiera conseguir un resultado favorable a su interés. Si deseo que esa sentencia sea favorable, pues tengo que acompañar, tengo que presentar la demanda
hacer mis argumentos, los medios de prueba idóneos para convencer al juez de que lo que estoy diciendo y estoy presentando es congruente para que esa sentencia emanada por el juzgador sea conforme a derecho. Y en igual condición lo tendría que hacer el demandado. Oponerse a la pretensión del actor y presentar los medios de convicción contundentes para que el juez los valorice, haga ese estudio, ese análisis profundo y establecer quién está afirmando o quién está negando o quién tiene la razón legalmente hablando. Muy bien, concluimos con el punto número 17, los imperativos jurídicos procesales. Vimos lo que es la definición, lo que son los deberes procesales, las obligaciones procesales y las cargas procesales. Por favor, ¿alguna pregunta? ¿Puede repetir la definición de los imperativos? Muy bien, la definición es: específicamente, tanto los deberes, obligaciones y cargas procesales se van a dilucidar dentro del proceso. Conforme se va desarrollando ese proceso, se va a ir estableciendo cuáles son las obligaciones, los deberes y las cargas de cada uno de las partes procesales. En conclusión, es que hay que cumplir dentro del proceso, ya sea los deberes, las obligaciones y cargas, ya sea por voluntad de las partes procesales o sea por obligación legal, por disposición legal. Entonces, tenemos esa opción. ¿Las cumplimos nosotros voluntariamente o nos va a obligar una norma a que las cumplamos a través posiblemente de una resolución emanada por el órgano jurisdiccional competente? Ahora entremos a lo que son las obligaciones procesales. Muy bien. Estas son prestaciones impuestas por el juez, ¿sí? ¿Y a quién se las impone? A las partes procesales, ¿sí? Y era lo que comentábamos. El típico ejemplo específicamente de esas obligaciones es que tiene que condenarse en costas a aquella persona que maliciosamente esté actuando dentro del proceso. Si es requerido en la demanda o en la contestación de la demanda. Entonces, estas prestaciones, esta obligación procesal la impone el juez. Muy bien, disculpe, licenciado, ¿podría volver a dar la definición de cargas procesales? Bueno, las cargas procesales es específicamente cuando nosotros tenemos que acudir a un órgano jurisdiccional competente. Si han violentado mi patrimonio, yo voy a acudir a un órgano jurisdiccional competente a hacer valer ese derecho. Y esa es una carga que yo tengo. Tengo que presentar esa demanda. Y también tengo la carga de probar lo que estoy diciendo. Tengo la carga de argumentar lo que estoy manifestando. Es más, también tiene que ser congruente los argumentos esgrimidos en la demanda con los medios de convicción y la petición, ¿sí? Pero esas cargas las tienen las partes procesales. Yo tengo la carga, si soy demandado, de oponerme a esa demanda. ¿Qué es lo que pasa si no se hace? Pues obviamente va a emitir una sentencia en mi contra. Entonces, sí tengo esa carga legal de oponerme. Claro, queda mi voluntad si lo quiero hacer o no lo quiero hacer, pero cualquier persona creo que lo haría en virtud
de que quiere resolver esa diferencia que existe con la contraparte. Y esas son las cargas procesales. Y es por eso que comentábamos que quien tiene la carga de presentar los medios de prueba son las partes procesales. ¿Quién tiene que darle la carga del impulso procesal? Las partes procesales. ¿Quiénes tienen que argumentar? ¿Quiénes tienen que alegar dentro del proceso? Las partes procesales. Entonces, aquí es una conducta fijada por la ley que debe de asumir quien quiera conseguir un resultado satisfactorio o favorable en la sentencia que va a favorecer sus intereses. Por favor, ¿alguna otra pregunta? En conclusión, podríamos decir que los deberes, obligaciones y cargas recaen sobre las partes procesales. La obligación puede recaer en los terceros de prestar una declaración testimonial. Esa es una obligación, ¿sí? Si de emitir un dictamen de expertos, es una obligación. Si el juez ordena y le discierne el cargo como perito, entonces tendría la obligación de emitir su dictamen, ¿sí? Porque el juez lo está ordenando. Muy bien. Es lo mismo costas judiciales a pago de daños y perjuicios. Son totalmente diferentes. Los daños y perjuicios devienen de una acción civil, ¿sí? Cuando ha sido, cuando el incumplimiento de una obligación me ha perjudicado. Ejemplo, si tengo un contrato de arrendamiento, o le voy a poner un ejemplo que es más sencillo. En materia laboral. En materia laboral, una persona demanda, ¿sí?, al patrono porque no le pagó sus prestaciones laborales. En este caso, lo que hace el patrono al momento de estar en la audiencia podría contrademandar diciendo que él le dejó abandonada la materia prima con la que elaboraba, la dejó abandonada, se perdió esa materia prima y es una contrademanda en virtud que ahí hay daños y perjuicios para su empresa. Aquí podría caber, ¿sí? Porque si bien es cierto, no le pagó las prestaciones, también lo es que no le entregó al patrono, cuya obligación es entregar todo lo que él tenía bajo su responsabilidad, y no lo hizo. En algunos casos se dan también cuando las personas, la ley establece un plazo determinado para poder renunciar voluntariamente y no lo hacen, sino que el día siguiente presentan su renuncia. Aquí pueden haber daños y perjuicios para el empleador, ¿sí? Y también se piden daños y perjuicios cuando se demanda, el ex trabajador demanda y pide daños y perjuicios en virtud de que no le pagó dentro del tiempo debido. Y esos en algunas ocasiones los jueces condenan. Depende del tiempo que se tarde el proceso, así será la condena y presentan por daños y perjuicios, ¿sí? Muy aparte son las costas procesales. Las costas es, usted lo requiere dentro del proceso, pero es porque la contraparte o está actuando maliciosamente, fraudulentamente, está presentando actos ilícitos
Entonces usted pide siempre las costas judiciales, que todos estos gastos que usted generó de presentar, de pagarle al abogado, de su tiempo, etcétera, todo lo que conlleva, pues al momento de condenar a la contraparte, le sea pagado. Y para eso hay un arancel de honorarios que se presenta en una liquidación de honorarios. ¿Sí? Por favor, ¿alguna otra pregunta? ¿Me di a entender? Muy bien. Siguiendo con el contenido del programa, entremos a la prueba. Este es gracias. Este es un tema bastante importante. Está en el numeral 18, la prueba. Bastante importante en cuanto a lo que concibe lo que es la prueba. ¿Sí? Es fundamental en el proceso, fundamental en la demanda o en la oposición de la demanda. ¿Sí? Aquí es prioridad. Permítanme, disculpe. Perdón. Muy bien. Entremos a lo que es la prueba. Estaba comentando que este es un punto fundamental, tanto para presentar la demanda como para oponerse a la misma. Las partes procesales tienen la obligación de presentar los medios de prueba idóneos. Los medios de prueba que sean contundentes con el propósito de que el juez tenga esa, esa certeza de que lo que se está argumentando es cierto por las partes procesales. Entonces, para ello vamos a ver lo que son la prueba, definición de lo que es la prueba. Este es un punto bastante extenso. La prueba como verificación, la prueba como convicción, la ordenación lógica de los medios de prueba. Y aquí establece tres: la prueba directa por percepción, la prueba directa por representación y la prueba directa por deducción o inducción. Entramos a conocer esos puntos, así avanzamos y terminaríamos el viernes con el punto de la prueba. Es bastante extenso, como les he comentado. Sin embargo, ¿qué es lo que se quiere demostrar con la prueba? La verdad. Una afirmación. Que lo que se está diciendo es cierto. Y esto tiene que ser congruente, la prueba, con los hechos que se estén argumentando dentro de la demanda. Tiene que haber una vinculación muy estrecha en los medios de prueba con lo que se está diciendo. Aquí el propósito es
que las partes eh, convenzan al juez de que hay certeza, de que hay verdad en sus argumentos, en sus afirmaciones, cuyo, cuyo propósito es que tenga efectos jurídicos positivos. Y podríamos decir entonces que la prueba es un método de buscar la verdad o la falsedad de las proposiciones propuestas por alguna de las partes dentro del proceso. Porque pueden presentar los medios de prueba, pero no precisamente los medios de prueba tienen que llevar solo afirmaciones, puede llevar falsedades, porque hay un medio de prueba que es falso y alguna de las partes lo podría presentar. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la prueba es la acción y efecto de probar algo dentro del proceso. Es demostrarle al órgano jurisdiccional competente que lo que se está argumentando conlleva la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación. Esto es precisamente el propósito de presentar los medios de prueba idóneos, congruentes. Y el juez lo que tiene que hacer, pues en su momento, calificar esos medios de prueba y emitir la sentencia correspondiente. Eso es la prueba. Si entramos a lo que es la prueba como verificación, que es el inciso B, ¿quién es el encargado de verificar esos medios de prueba? ¿Quién los tiene que verificar? Pregunto. El juez. Entonces, la prueba como verificación, primero, demostrar la verdad o la falsedad de los medios de prueba. Con el objeto de formarse mayor convicción, el órgano jurisdiccional, el juzgador al momento de emitir la sentencia. ¿Y quién es el encargado de verificar la prueba presentada por las partes procesales? El juez. El abogado es quien presenta la demanda o se opone a la demanda, pero verificar la prueba, ¿a quién tenemos que satisfacer esa necesidad? ¿Sí? ¿A quién tenemos que hacerle ver los hechos y los actos jurídicos que son objetos de una afirmación o una negación? Al juez. El juez, como sabemos, él es ajeno a los hechos que argumentan las partes procesales. Y a través de estos medios de convicción, el juez va a verificar con exactitud que lo que se está diciendo es real, es verdadero, o en su caso puede ser una negación. ¿Sí? Pero el encargado legalmente de establecer la prueba como verificación es el juez, quien presenta los medios de convicción son las partes procesales, pero quien lo verifica es el juez, porque las partes no tienen esa facultad legal, más que aportarlas dentro del proceso, y quien las va a verificar es el juez. Perdón, no sé qué me da a entender cuando dicen no dio guía. Les dije que el punto 17 de los imperativos jurídicos procesales es la definición de deberes, obligaciones y cargas, que ya lo terminamos. No sé qué me está dando a entender con lo que es guía, por favor. Y estamos ahorita en la prueba, ya presentamos lo que es la definición y estamos en la prueba como verificación. Por favor, yo creo que eso lo podrían preguntar al terminar la clase. Es más, ustedes tienen un contacto con una persona
en su sección, en este caso es con Jorge Mario Manrique, ¿sí? A él ya le envió los documentos. Los dos que tengo pendientes es, si no recuerdo, no mal recuerdo, son los principios procesales y reglas técnicas y ahora los imperativos jurídicos procesales. Bueno, entonces ya las compartió. Por favor, yo creo que deberían de poner atención y en su momento buscar el momento oportuno para hacer tal vez algún requerimiento, ¿sí? Y específicamente se podría hacer al finalizar el tema que estamos entrando a conocer, porque el interrumpir pierde uno la secuencia de lo que está comentando. Espero que sea comprensible. Gracias. Muy bien, perdón. Vamos a ver. Ya definimos lo que es prueba. También les di mi criterio, que es, para mí es importantísimo presentar los medios de prueba dentro de la demanda o la contestación de la demanda. Este es importante, 100%. Para mí es algo prioritario. Entramos a la prueba como verificación y platicábamos que quién es el encargado de verificar la prueba presentada por las partes, el juez. Muy bien. Ahora, entremos al inciso C, la prueba como convicción. ¿A quién tenemos que convencer? Que esos medios de prueba son los idóneos, son congruentes, son reales, determinan afirmaciones o negaciones al juez. Entonces, la prueba como convicción es una forma de crear la convicción en el juzgador, que el titular del órgano jurisdiccional competente esté convencido acerca de la existencia de los hechos que se están presentando dentro del proceso por las partes procesales, cuyo propósito conlleva de que el juez emita una sentencia apegada a los preceptos legales, apegada a derecho. Y a él hay que convencerlo. No hay alguien más. Yo no voy a convencer a la contraparte, ¿sí? Porque la contraparte obviamente no está de acuerdo con lo que yo manifiesto. A quien tengo que convencer es al juez. El que tiene que verificar esos medios de prueba es el juez. El que tiene que presentar los medios de prueba son las partes procesales. Muy bien. Entremos a lo que es la ordenación lógica de los medios de prueba. Y aquí tenemos precisamente la prueba directa por percepción, la prueba directa por representación, que se divide en dos mediante documentos y relatos, y la prueba directa por deducción o inducción. Veamos cada uno de ellos. Veamos la ordenación lógica de los medios de prueba. Específicamente en la doctrina no existe una ordenación lógica de los medios de prueba. Pues algunos argumentan de que tiene que haber un contacto directo e inmediato con los medios de prueba. Otros argumentan de que una ordenación lógica sería la reconstrucción o representación de los argumentos o los motivos de la prueba. Y los otros dicen, bueno, aquí hay un sistema lógico que es por deducción e inducción. Veamos cada uno de ellos mejor, para una mejor comprensión. Veamos la prueba directa por percepción, ¿sí? Que es el primer punto de la ordenación lógica de los medios de prueba. La prueba directa por percepción implica que aquí el juez tiene un contacto directo e inmediato con los objetos o los hechos que habrá de mostrarse dentro del proceso.
Es un contacto directo, ¿sí? Aquí no hay intermediario, sino que es el juez el encargado de tener ese vínculo, ese nexo, ¿sí? Buscando la eficacia, la idoneidad, y el más conocido para que se dé ese contacto directo, que es la prueba por percepción, es el reconocimiento judicial. Porque ahí el juez va al lugar y hace un reconocimiento judicial. Esa es una oportunidad de la prueba, ¿sí? Hace un reconocimiento de los objetos. Veamos un pequeño ejemplo. Veamos lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver. 172. 172. Reconocimiento judicial. Y este es un medio de prueba directa por percepción. ¿Por qué? Aquí, en cualquier momento del proceso, hasta antes del día de la vista, podrá el juez, de oficio o a petición de parte, practicar el reconocimiento judicial. Es decir, ir a ver el objeto. ¿Sí? También podrá hacerlo en diligencia para mejor fallar. Es esa petición de parte. Veamos el 173. Objeto de reconocimiento. Pueden ser objeto de reconocimiento las personas, lugares y cosas que interesen al proceso. Entonces, lo denominamos como la prueba directa por percepción, porque hay una forma inmediata y directa que tiene el juzgador con los objetos. ¿Sí? Y aquí él va a tener más claro la situación para emitir una sentencia apegada a derecho. En materia procesal penal también existe reconocimiento judicial. Vamos a ver. Sí, 244. Este es otro ejemplo. Reconocimiento. Documentos y elementos de convicción. Los documentos, cosas y otros elementos de convicción incorporados al procedimiento podrán ser exhibidos al imputado, a los testigos y a los peritos, invitándoles a reconocerlos y a informar sobre ellos lo que fuere pertinente. Entonces, el 246 determina reconocimiento de personas, el 247 reconocimiento por varios o de varias personas, el 249 reconocimiento de cosas. Entonces, ¿cómo le denominamos a esta prueba? Directa por percepción. ¿Por qué? Porque hay un nexo, ¿sí?, que establece el juez de manera directa e inmediata con los objetos, no con las personas, si fuera el caso. Muy bien. Y vemos la prueba directa por representación. Del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal había dicho el 244. Sí, 244. Podemos incluir 245, 246, 247 y 249. Código Procesal Penal. Esos son ejemplos. Pero lo que quiero que quede bien claro es que esta prueba directa por percepción es esa relación directa e inmediata que tiene el juez con los objetos. ¿Sí?
o con los hechos que han de demostrarse dentro del juicio. Y el más reconocido es el reconocimiento judicial, porque él va a ver directamente los lugares o los objetos. Muy bien. Miremos lo que es la prueba directa por representación. Aquí hay dos formas. Uno es mediante documentos y el otro es mediante relatos. Ahora, el hecho de tener una prueba por representación mediante documentos determina que un documento representa un hecho pasado o un estado de voluntad. Es decir, que se tiene que tomar en consideración que no en todas las circunstancias puede la prueba registrarse en documentos, pero en la mayoría de los casos, los documentos, cuando se presentan como medios de prueba, son contundentes, ¿sí? Porque ahí puede explicar hechos pasados, porque ahí están redactados, ¿sí? Y mientras que son los medios de prueba por representación mediante relatos, es por las partes, se están relatando algo en la declaración de parte, o los relatos de los terceros, una declaración testimonial. Sin embargo, veamos precisamente lo que es por documentos. Entremos a ver el artículo 177 de Código Procesal Civil y Mercantil, 177. Prueba de documentos. Entonces, a esto le llamamos, de conformidad con nuestra guía de estudio, le llamamos la prueba directa por representación. Tenemos mediante documentos y mediante relatos. Los relatos pueden ser por las partes procesales o por relatos presentados por los terceros. Veamos ahora lo que es mediante documentos y estamos en el artículo 177. Presentación de documentos. Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original, en copia fotográfica, fotostática o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar. Los documentos expedidos por notario podrán presentarse copia simple legalizada a menos que la ley exija expresamente testimonio. Las copias fotográficas y similares que produzcan el documento y sean claramente legibles se tendrán por fidedignas, salvo prueba en contrario. Si el juez o el adversario lo solicitaren, deberán ser exhibido el documento original. El documento que una parte presente como prueba siempre probará en su contra. Es decir, que no precisamente ese medio de prueba que se está presentando en documento va a ser para quien lo presente, para el demandante o demandado. No. Es primero para el proceso, pero le puede ser útil a la contraparte. Y aquí hay que tener cuidado qué documentos podemos presentar como medios de prueba. Ahora, ¿qué es lo que dice el 178? Dice, documentos admisibles. Podrán presentarse toda clase de documentos, así como fotografías, fotostáticas, fotocopias, radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares. No se admitirán como medios de prueba las cartas dirigidas a terceros, salvo en materia relativa al estado civil de las personas, ejecución colectiva y en procesos de o en contra del Estado, las municipalidades o entidades autónomas o descentralizadas. Esa es otra cosa. Sin embargo, podemos presentar como medio de prueba documentos. ¿Dónde está regulado? Veamos el 128. Sí. 128 como medios de prueba.
Dice medios de prueba, son medios de prueba. Quinto, documentos. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora la prueba directa por representación mediante relatos. Y aquí terminamos. Cuando hablamos mediante relatos tenemos dos opciones. Uno es el efectuado por las partes y el otro es el efectuado por los terceros. Pregunto, ¿cuál sería el efectuado por las partes? Mediante relatos. Declaración de las partes. ¿Dónde está regulado? Veamos el artículo 130. ¿Sí? El 130 del Código Procesal Civil determina obligación de declarar. Todo litigante está obligado a declarar bajo juramento en cualquier estado del juicio en primera instancia y hasta el día anterior al de la vista en la segunda, cuando así lo pidiere el contrario, sin que por esto se suspenda el curso del proceso. Declaración de las partes. Ese es mediante relato de las partes. El 130. ¿Y cuál es el relato prestado por terceros? ¿Quiénes serían los terceros acá? Los testigos. Así es, testigos. Veamos el 142. Obligación de declarar. Las partes pueden probar sus respectivas proposiciones de hecho por medio de testigos, en los casos en que la ley no requiere especialmente otro medio de prueba. Los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar están obligados a declarar como testigos, siempre que fueren requeridos. El juez les impondrá los apremios legales que juzgue convenientes, así si se negaren a declarar sin justa causa. Cuando uno de los litigantes puede presentar hasta 5 testigos sobre cada uno de los hechos que deban ser acreditados. ¿Sí? Testigos. ¿Cuál otro podría ser? Solo declaración de testigos. Los expertos. 164. Proposición de la prueba. La parte a quien interesare rendir la prueba de expertos expresará en su solicitud con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe versar el dictamen. Entonces, tendríamos la declaración de testigos en el 142 y el dictamen de expertos 164. ¿Cuál es el asidero legal de presentarlos como medio de prueba? El 128 determina en el inciso 2 declaración de testigos y en el inciso 3 dictamen de expertos. Muy bien. Nos quedamos hasta acá el día de hoy y seguiríamos el día viernes con la prueba directa por deducción o inducción. Aquí nos quedamos. Por favor, les voy a comentar ahora hasta dónde va a entrar el examen. El segundo examen parcial va a ser cuáles son los puntos objetos de evaluación. La pretensión procesal, la excepción
el proceso jurisdiccional, los principios procesales y reglas técnicas, la teoría de los actos procesales y los imperativos jurídicos procesales. Eso va a ser objeto de evaluación. Va a tener un valor de 40 puntos su examen. No sé si hay alguna pregunta hasta acá en relación a qué temas vamos a evaluar, por favor. Por favor, el puede tomar en cuenta qué temas van a ser objetos de evaluación para el segundo parcial y hacer ver ese extremo en el WhatsApp que tienen ustedes en el aula, por favor, con todos los compañeros. No sé cómo voy a hacer la evaluación. Estamos a nivel universitario, por favor. Las guías son el proceso jurisdiccional. Ya les comenté cuál es la guía. Por último, repito, la pretensión procesal, la excepción, el proceso jurisdiccional, los principios procesales y reglas técnicas, teoría de los actos procesales y los imperativos jurídicos procesales. Estoy pendiente de enviarles los principios procesales y reglas técnicas y los imperativos jurídicos, esos 2 folletos. ¿Alguna pregunta, por favor? Muy bien, todo está claro. Entonces, voy a enviar lo más pronto posible estos 2 folletos que nos hacen falta para que ya tengan los 6 folletos que van a ser objetos de evaluación, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo está claro? Muy bien. Feliz tarde. Bendiciones. Nos conectamos el día viernes de esta semana para continuar con el tema de la prueba, que esta va a ser objeto de evaluación para el examen final. Gracias. Hasta pronto.